Queridos amigos, muy bienvenidos a su programa Donde Dios llora. Tenemos aquí hoy con nosotros a don Esteban Aranaz Aranda, nacido en 1968 en Calatayud. De Tarazona a Taiwán, así se llamaría la película protagonizada por nuestro invitado. Así que vamos a conversar con don Esteban sobre este país. Bienvenido a nuestro programa, don Esteban. Buenos días, gracias. Don Esteban, comencemos por el principio. Usted nació en Calatayud, cerca de Zaragoza, creo. ¿Cómo fue su infancia? ¿Viene usted de una familia cristiana? Pues sí, gracias a Dios he tenido unos padres cristianos que me han enseñado a vivir la fe desde niño. Y estoy convencido que ese es un porcentaje ya muy elevado de lo que ha sido después mi vocación como sacerdote. Esta era mi segunda pregunta. ¿Cómo llegó usted al sacerdocio? ¿Cómo vio usted su llamado a la vocación sacerdotal? Bueno, pues yo creo que, como acabo de decir, el ambiente familiar ha tenido mucho que ver, entre otras cosas, para dar facilidad y sobre todo libertad, ¿no? Que es lo importante también a la hora de descubrir tu vocación. Todos tenemos una vocación y si hay un ambiente de respeto y de libertad, es posible que cada uno la descubra. En mi caso, la vivencia de fe de mi casa, el ambiente de mi pueblo, es un pueblecito al lado de Calatayud, Cervera de la Cañada, y también pienso el testimonio de mi familia. Una hermana de mi madre es religiosa, muchos años misionera en América, en África, en Marruecos. Yo creo que ha tenido también un peso muy importante, pero no cabe duda que en definitiva después eres Dios y tú y Dios, ¿no? Entonces yo cuando terminé mis estudios de bachillerato veía con claridad que Dios me llamaba para ser sacerdote. Lo había pensado desde niño, en algunos otros momentos de la vida, se puede olvidar, pero se ve que Dios me quería para ello. Y así fue como tomé la decisión de ponerme en camino para prepararme y ser sacerdote de la diócesis de Tarazona. ¿Y fue quizá también la influencia de esta tía suya monja en la misión la que le llevó a pensar de irse usted también lejos? Porque ¿cómo llegó el cambio de irse a Asia? Bueno, la verdad es que en este tipo de cosas es muy difícil decir hasta dónde hay influencia de unos aspectos u otros, es decir, que todo es como diría Juan Pablo II, un don y un misterio, ¿no? Y en definitiva la vida de cada persona se conforma también por multitud de experiencias, de personas. Yo estoy seguro que sí, la presencia de mi tía Carmen, de la Madre Carmen, ha tenido mucho que ver. Pero particularmente he pensado también, yo me formé, yo estudié la filosofía, la teología en un seminario internacional, el Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa, en Pamplona. Durante 5 años maravillosos de mi vida conviví con compañeros seminaristas de 20 y tantos países, de 50 y tantas diócesis del mundo. Entonces ya se ve que esa experiencia de seminario en Pamplona fue muy fuerte en mi vida. Por otro lado, yo después de ser sacerdote no llegué a descubrir o a decidirme verdaderamente por el tema de la misión a Tientes. Fue después de unos años ya con práctica y con labor pastoral en mi diócesis, en las parroquias de mi diócesis, cuando decidí, o cuando Dios me hizo ver, mejor dicho, que podía ir como misionero, como sacerdote, a Taiwán, a China. ¿Y hubo quizá un hecho especial que fue como el último paso para llevarle a tomar esa decisión? Bueno, ¿por qué Taiwán? ¿Por qué China? Se podía haber ido también a otro sitio, ¿no? En mi caso, la decisión de ir a China y después a Taiwán viene dada, en primer lugar, porque esta inquietud ya venía de lejos, como digo, fruto de esa experiencia, de esos años de formación. Pero desde luego, concretamente para China, yo lo viví a través de la amistad de un amigo que conocí en Zaragoza, un chico joven que trabajaba allí. Nos conocimos un día en una cena, en un restaurante, un chaval que llevaba unos años trabajando en una situación, la verdad no la más deseable, porque había venido de forma ilegal a España. Nació una amistad muy hermosa y ocurre que un año le invito yo
en las Navidades a mi casa, a compartir la Navidad con mi familia, en mi parroquia. Entonces estaba yo en Alhama de Aragón, un pueblo de la diócesis, y este amigo mío era pagano, no era cristiano. Yo había pensado muchas veces pues cómo transmitirle, cómo comunicarle incluso pues el espíritu, el sentido de la Navidad. Fue muy bonito cuando el día de Nochebuena, estamos hablando de diciembre del año 1999, antes de la cena con la familia, fuimos a la iglesia para preparar las cosas para la misa del gallo, para la misa de medianoche de Navidad, y al colocar la imagen del niño Jesús, una imagen grande que se ponía en la iglesia para darla a adorar a los fieles, mi amigo, Jen, que es como se llama, me dice, sorprendido, ¡oh, qué imagen del niño tan bonita! Este niño Jesús dice 3 cosas. Yo pensé, 3 cosas, ¿y qué dice? Y él me dice, pues la primera cosa es que él no es como nosotros, él viene del cielo. La segunda cosa es que es pequeñito porque tiene una mamá que lo quiere mucho. Y la tercera cosa es que tiene los brazos abiertos porque quiere a todo el mundo. Bueno, yo me quedé impresionado, me quedé helado y pensé, ¿cómo es posible que mi amigo, que no tiene la fe, me esté explicando de una manera tan sencilla pero tan profunda el misterio de la Navidad? Y es verdad que en aquel momento fue la primera vez que yo pensé en China y pensé, pues Jesús, en China, ¿cuántos habrá que no te conocen? A partir de ese momento comenzó este proceso de inquietud, de búsqueda, para confirmar y sobre todo ver si verdaderamente aquello era la voluntad de Dios, que es en definitiva lo que todos queremos hacer, ¿no? Yo me imagino que en la diócesis de Tarazona, que es donde usted era sacerdote, la cantidad de sacerdotes que hay no es tan sobreabundante, sí, que estén felices si usted de repente deja este trabajo y se va tan lejos. ¿Qué dijo su obispo, por ejemplo, cuando usted le planteó la idea? Bueno, nuestra diócesis de Tarazona, diríamos, es pequeña en tamaño, en número, es una diócesis de las más antiguas de España, pero que cuenta con una tradición misionera muy, muy fuerte hasta el día de hoy. De hecho, en cualquier pueblecito puedes encontrar fácilmente un hijo, una hija del pueblo que está como sacerdote, como religioso, trabajando en América Latina, en África. De hecho, nuestra diócesis de Tarazona tiene desde hace ya varios años una misión diocesana en Bolivia, que atienden 2 sacerdotes de la diócesis. Por tanto, de alguna manera mi decisión en ese sentido no era novedosísima, ¿no? Es cierto que las circunstancias del momento eran muy especiales porque el número de sacerdotes ahora es menor, la edad del clero también es más avanzada. Yo atendía 4 parroquias, era profesor en un instituto, confesor en un convento de clausura, también tenía una delegación diocesana, es decir, bastantes cosas que hacer, o sea que me encontraba enormemente realizado, no estaba parado. Y pensé que en el momento de planteárselo a mi obispo, pues bueno, la dificultad más evidente sería esta, ¿no? ¿Cómo podía yo dejar la diócesis para hacer otras cosas? Pero ya se ve que cuando las cosas son de Dios, pues son de Dios y siguen adelante, ¿no? Entonces, yo lo pensé, lo medité muchas veces, lo recé, y veía claramente que la llamada a la misión era para China, fruto de aquella experiencia, como digo, de aquella noche de Navidad. Después las palabras de Juan Pablo II, en el año 2000, nuevo milenio, remar mar adentro, metas apostólicas más audaces. A mí todo eso me quemaba interiormente, ¿no? Entonces, pensar en China sí que era algo atrevido. Incluso yo muchas veces lo pensaba porque me parecía algo hasta extraño, ¿no? Pero sin embargo, era una llamada tan fuerte, tan profunda, que no me dejaba. Yo tuve siempre la convicción que lo que el obispo me dijera sería la voluntad de Dios, pero no podía dejar de manifestar con sinceridad y con mucha sencillez lo que en aquel momento mi corazón sentía, que era ir a trabajar, a colaborar como misionero en China. Después ha sido Taiwán, por la situación y las circunstancias que en China sabemos todos que se viven, pero ciertamente donde he sido muy feliz durante 6 años. ¿Y cómo fue entonces su llegada a Taiwán? Porque me imagino, primero, usted no llegaba con una orden religiosa que parece como que ya está acogido en el país de llegada, sino que un sacerdote diocesano pues va solo, a la aventura, dijéramos, ¿no? Y segundo, ¿qué conocía usted de Taiwán? Un país también muy nuevo, me imagino. En primer lugar, el conocimiento que yo tenía de Taiwán me venía dado porque, recién ordenado sacerdote, fui párroco en unos pueblecitos, en concreto en Mesones de Isuela, de donde había salido una vocación religiosa de clausura, religiosa dominica de clausura, que se encontraba en un monasterio, que se encuentra en un monasterio de Taiwán.
había sido mi primer descubrimiento de aquellas tierras y con esta persona habíamos mantenido contacto a través de los niños de la catequesis, de la escuela del pueblo. Por otro lado, yo pensaba en China, pero la dificultad de poder estar y vivir en China y de trabajar me hizo pensar entonces derivar pues mi elección hacia Taiwán. Creo que esto lo hemos vivido muchos misioneros así, ¿no? Por otro lado, no iba solo, nunca he estado solo. Y eso es porque, bueno, no es una cuestión puramente afectiva, es verdad, el cariño de mis padres, de mis amigos, la oración de mucha gente siempre me acompañó, pero fundamentalmente yo tengo que dar gracias a Dios porque pertenezco a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, del Opus Dei, que en todo momento pues, he podido contar con ellos. En Taipei, en Taiwán, también están. Entonces, aquel apoyo, aquel arropamiento que ya tenía aquí en España, a través de la dirección espiritual, de la formación que me ofrecen como sacerdote, lo encontré también en Taipei. De tal manera que, gracias a esto, pues, la misión pudo salir adelante. Y don Esteban, yo sé que el nombre es muy importante en los países asiáticos. Me imagino, no sé, le seguían llamando don Esteban, porque este nombre no es asiático. Bueno, esto de los nombres verdaderamente es muy importante y ya se ve que según los ámbitos cambia mucho, ¿no? Porque incluso el don, el padre, ¿verdad? En Taiwán, en China, cuando un extranjero llega, una de las primeras cosas que debe de hacer es tomar un nombre chino, que va a ser con el que te desenvuelves habitualmente en la vida cotidiana. En este caso, mi profesora de chino, de mandarín, fue la que me dio un nombre. Mi apellido traducido es el padre Otoño, Chiu Shenfu. Shenfu es el tratamiento para el sacerdote en China y con el apellido Chiu pues he estado viviendo y así me conoce todo el mundo en Taiwán, ¿no? Entonces, es también de alguna manera como una señal de desprendimiento, porque es curioso, vas a la misión y tienes que perder hasta el nombre. Pero y ahí vemos también que hay que aprender un nuevo idioma, el chino mandarino. Sí. Claro, la cuestión del idioma... ¿Se llama chino mandarino? Chino mandarín, que es la lengua común que se habla en toda China y en Taiwán, teniendo en cuenta que tanto en Taiwán como en otras provincias de China hay lenguas locales. En concreto en Taiwán se habla la lengua local, que es el taiwanés, un tipo diríamos de dialecto, de lengua del sur de China, después está el Hakka y después la lengua de los aborígenes de Taiwán. Pero el día a día, en el trabajo, en la vida pastoral, el mandarín es el cauce de comunicación normal, habitual. ¿Y cómo es? Yo me imaginaba, ¿no? Usted llega de España, una actividad bastante intensiva, por lo que nos ha contado, y me imagino que cuando usted llegó a Taiwán, primero hubo pausa, porque si no sabía el idioma, o hablaban en inglés, no lo sé, pero ¿cómo es este cambio de paciencia, espera, estás aquí? Bueno, pues este cambio yo creo que tiene que ser una gracia de Dios, porque además para una persona inquieta como yo, creo que no hubiera sido posible. Yo estuve 2 años solamente dedicado al estudio del idioma, y evidentemente eso supone pues, un parón en todo tipo de actividad, entre otras cosas, porque si no hablas el mandarín, el chino, no estás capacitado para servir, para trabajar. En Taiwán, bueno, muchas personas, algunas conocen el inglés, desde luego, pero no se habla inglés en el día a día. Es decir, que es como algo que hay que asumir desde un primer momento. Por otro lado, esto te ayuda también a desprenderte mucho y es una gran cura de humildad, todo hay que decirlo, que viene muy bien, en definitiva. Yo creo que te ayuda como a volver a las cosas esenciales e importantes de tu vida. Yo durante aquellos 2 años, bueno, pues asistía a clase todos los días, hacía mis tareas, pues todo lo mejor que podía cada día. ¿Y qué hacía? Pues lo mismo que haría como sacerdote en cualquier otra parte del mundo. Celebrar la misa, rezar, estar con mis amigos, descansar y prepararme, eso sí, con mucha ilusión para un trabajo que me estaba esperando cuando el idioma, pues desde luego fuera mucho más, exactamente, me lo permitiera. Taiwán es una isla, 23 millones de habitantes y, si no me equivoco, un 1% de católicos. Así es. Un grupo muy pequeño. ¿Cómo es la Iglesia Católica en Taiwán? Pues la Iglesia Católica en Taiwán es encantadora, como es la Iglesia en todas partes del mundo. Efectivamente, una comunidad pequeñita, en una población que tiene la isla de 23 millones de habitantes, tan solo el 1%, que está repartido en 7 diócesis, de norte a sur, en todas las partes, y donde la Iglesia trabaja con mucha profusión, con mucha decisión. Cuenta también, porque el ambiente taiwanés de cultura lo permite, con un gran prestigio. Es muy bonito ver el gran respeto, el gran reconocimiento que la Iglesia Católica tiene en Taiwán. Por otro lado, porque ha estado siempre comprometida
con la gente de aquel lugar. La iglesia en Taiwán está desde hace 150 años. Hace poco, en el 2010, creo que celebraron... Sí, en 2009. Se ha celebrado el 150 aniversario de la evangelización de Taiwán, que por cierto, para gran alegría mía, fue descubrir que el primer evangelizador de Taiwán fue un turiasonense de Tarazona, un religioso dominico, el padre Fernando Sainz, que es el primer misionero católico que llega de un modo estable, vamos a decir. Anteriormente, en el siglo XVII, habían estado algunos misioneros, pero hablando formalmente de evangelización en Taiwán, es en ese momento. La mayor parte de los miembros de la Iglesia Católica son taiwaneses, dijéramos de raza también, o hay muchos extranjeros. Bueno, la Iglesia de Taiwán está configurada por esta variedad, esta riqueza que tiene ya de suyo Taiwán, ¿no? Fundamentalmente son chinos, muchos de ellos venidos del continente, o son taiwaneses nacidos allí. Entonces es una realidad muy rica en ese sentido, muy variada, como lo es propiamente toda la isla. También hay comunidades de católicos, comunidades extranjeras de fieles católicos, coreanos, hispanoamericanos, hay una comunidad hispana también importante y de otra procedencia, pero fundamentalmente son todo personas venidas o del continente o taiwaneses originalmente. Porque yo me preguntaba a veces, ¿no? Hay tantas diferencias en los países asiáticos, por ejemplo, Japón es un país con muchas más dificultades en la propagación de la fe a, por ejemplo, Corea, que están, dijéramos, podemos decir que están cercanos, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, Taiwán? ¿Es una relación más bien, hay muchas vocaciones, hay muchas conversiones, la gente acepta la fe católica con rapidez o hay más dificultades? Bueno, yo creo que Taiwán tiene una cosa muy buena, que es el gran ambiente de respeto y de libertad, en todos los ámbitos, pero fundamentalmente en el religioso. La mayoría de la población es budista, hay algunos grupos taoístas y otros de religiones o de vivencias religiosas tradicionales. Este ambiente propicia que haya un ambiente de respeto, de diálogo, y por tanto facilita también la conversión de muchas personas que conocen el Evangelio, que conocen a Jesucristo. Es cierto que no son numerosísimas las conversiones en Taiwán, fundamentalmente también porque Taiwán hoy sufre, vamos a decirlo así, como gran parte del mundo, la influencia del materialismo, de la sociedad de consumo. Y esto verdaderamente pues, es un obstáculo que impide muchas veces no solamente la vivencia, sí, efectivamente, de la fe, sino también pues, incluso la vivencia de las religiones tradicionales. Por tanto, esto le otorga yo creo que una cierta peculiaridad, pero así en conjunto es muy bonito ver que hay un ambiente de libertad y de respeto muy grande que facilita desde luego cualquier tipo de trabajo. Bueno, y una vez pasado el obstáculo de la lengua, ¿cómo fue su experiencia pastoral? Cuéntenos quizá un poquito, pues, sé que la Iglesia Católica, por algo es católica, funciona en todos los sitios igual, sí, pero seguro que habrá cosas en Taiwán que no le hubieran pasado a usted en su tierra natal. Pues la experiencia pastoral de Taiwán es como yo no la hubiera podido imaginar nunca, y ha sido un antes y un después en mi vida. Esto lo digo tal cual es. Porque fueron tan solo 4 años, o sea, 2 años estudiando chino y 4 años como párroco en una iglesia del centro de la ciudad de Taipei, la Medalla Milagrosa, una iglesia que había sido misión de los padres paules holandeses, hacía unos 50 años que se había creado esta comunidad, y fue una experiencia verdaderamente riquísima. Uno cuando va a la misión piensa que llega a enseñar muchas cosas y realmente lo que nos toca a todos y lo importante es aprender. Y yo creo que esto... ¿Qué es lo que usted ha aprendido? Bueno, pues he aprendido, desde luego, una concepción de la vida y de las cosas pues muy distinta, un hacer verdaderamente de colaboración y de generosidad impresionante. Piensa, por ejemplo, que mi parroquia en Taipei era tan solo de 122 fieles. O sea, una comunidad muy pequeña, nos conocíamos perfectamente y esto te permite tener un contacto muy cercano con las personas. Yo apreciaba mucho el grado de colaboración y de generosidad que los fieles tuvieron desde el primer momento que yo llegué a aquel sitio para cualquier tipo de labor, de tarea que queríamos llevar a cabo. No podría haber hecho yo nada, es evidente, sin la ayuda y la colaboración de los católicos de mi parroquia, ¿no? Que por otro lado han creado vínculos que yo creo que ya pues es difícilmente que el tiempo los pueda romper, porque ha sido una experiencia, como es evidente, muy importante en mi vida, ¿no? Entonces, valorándolo en su conjunto, una experiencia rica de conocimiento y también de un modo de hacer. Al fin y al cabo, en Taiwán trabajas para dar servicio a la Iglesia, a los católicos, pero no hay que olvidar que vas a Taiwán
anunciar el Evangelio, es decir, hay una mayoría de población que no conocen todavía la gran alegría del amor de Dios, de Jesucristo. Yo sé, por ejemplo, que en otros países, como en este caso China continental, hay muchos catecúmenos, mucha gente que se está preparando, o también en otros muchos sitios, en Camboya y así. En Taiwán también se da este hecho de que muchos adultos se convierten. El Señor me concedió con gran satisfacción, y para mí fue una gran novedad, porque yo nunca había tenido esta experiencia de preparar a gente adulta para el bautismo. Durante 4 años en mi parroquia tuvimos unos 12 conversiones, ¿no? 12 bautismos de personas adultas. Es un proceso bonito, es muy interesante acompañar a esta gente que descubre un día, por un motivo, una circunstancia, por un amigo, por una experiencia, la que sea, esa luz de la fe a la que quiere dar respuesta, en la que quiere crecer y que le va a llevar precisamente a recibir el bautismo. Usted ha dicho que fue un antes y un después. Ha contado también su experiencia, dijéramos, muy positiva y su alegría en la labor que ha realizado allí. Pero yo me preguntaba cuál fue su mayor dificultad, qué fue lo que más le costó. Bueno, yo creo que las dificultades, en definitiva, son las que llevamos todos en nuestro corazón, porque a la hora de la verdad tú puedes tener mucho entusiasmo en una determinada tarea, pero te das cuenta que la primera dificultad eres tú mismo, ¿no? Ese modo de cambiar, de ceder, en definitivamente pues de querer convertirte para ser un instrumento útil, ¿no? O sea, el Esteban de Tarazona y de aquellos pueblos de la diócesis de Tarazona no era más distinto que el Esteban que trabajaba en Taiwán. Entonces yo creo que es muy importante darse cuenta que la primera dificultad es tal vez la personal. Evidentemente, llegar a un sitio nuevo, a una cultura distinta, con una climatología diversa, con un idioma desconocido, son dificultades. Yo puedo decir que gracias a Dios las fui superando precisamente porque me parecía que era la manera de confirmar que era lo que Dios me estaba pidiendo, ¿no? Si en algún momento yo me hubiera visto frente a una dificultad insuperable, pues hubiera entendido que Dios quería para mí otra cosa. Pero afortunadamente no fue así y hizo posible que yo pudiera estar allí durante 6 años pues trabajando con entusiasmo y con ilusión. ¿Animaría usted a otros sacerdotes diocesanos a realizar, no quizá en Taiwán, pero en alguna parte del mundo, la misma experiencia que usted? Bueno, no solo los animaría, sino que yo quiero decir que no se puede ser sacerdote sin esta visión universal de las cosas, precisamente porque la tarea que tenemos los sacerdotes es para la Iglesia católica, la Iglesia en el mundo entero. Y yo creo que es muy importante que todos adquiramos esta conciencia. Es cierto que los obispos y los sacerdotes debemos de tener una atención especial a nuestras diócesis, a las que nos debemos, pero que no perdamos nunca de vista esta dimensión amplia de las cosas y que desde luego, si un sacerdote está llamado y ve en su vida que su ministerio puede encontrar también una realización práctica en otro lugar, que sea decidido, que lo lleve a la oración y que se lo presente a su obispo. Y vamos a los obispos pedirles la generosidad que tuvo el obispo de mi diócesis, don Carmelo Borovia, de perder en aquel momento a un sacerdote joven, pero que le ha servido después para ganar tantas cosas. Entonces yo creo que es muy importante, sí. Yo no quería acabar este programa sin hablar de la vocación de las monjas de clausura, ¿no? Usted ha nombrado que fue una monja de clausura, una hermana que fue de su pueblecito, allí perdido en una zona de España, a Taiwán. Sí. Y a dar su vida rezando por la Iglesia universal, me imagino, pero especialmente por esa Iglesia. ¿Existen muchas vocaciones de clausura en Taiwán? Bueno, pues afortunadamente en la isla de Taiwán, si mal no recuerdo, creo que hay 4 monasterios de clausura, de comunidades religiosas de clausura: carmelitas, clarisas y dominicas. Esta religiosa, la que yo conocía, forma parte de una comunidad de religiosas dominicas de clausura, que yo creo que es de alguna manera la expresión más clara de lo que tiene que ser la misión de la Iglesia y que a veces más cuesta entender, precisamente porque no son personas que hacen ruido, que están fuera, que van para aquí para allá, que lo que hacen es trabajar y rezar. Y cuando esto se hace de verdad, pues la misión de la Iglesia está completa. Entonces en Taiwán de verdad es una gracia de Dios contar con estas religiosas que rezan y que trabajan pues a favor de la Iglesia y de la misión, como lo podríamos hacer cualquiera de nosotros. ¿Le dijo usted a esta hermana que estaba yo en Taiwán, usted mismo? Sí, claro, por supuesto. Una de las primeras cosas que hice al llegar fue ir a visitarlas y de hecho pues mantengo una relación muy estrecha con este monasterio de Madre de Dios, que es como se llama, de Huanchin, al sur de la isla. Sí, es como mi segunda casa también. ¿Se sentirá también apoyado por las oraciones? Por supuesto. Esto es una convicción que te da mucho consuelo y mucha fuerza en muchos momentos. Quizá la última cosa ya, todo tiene 2 caras, ¿no? Dar es la otra cara de la moneda de recibir.
¿qué podríamos dar nosotros, cómo podríamos ayudar a la Iglesia en Taiwán y qué puede hacer la Iglesia en Taiwán por la Iglesia Universal? Bueno, pues yo diría que nos sintamos todos como muy incondicionales de que nuestra vida siempre puede dar más cosas, de que siempre podemos hacer más y mejor las cosas. En ese sentido yo creo que no hay barreras para que cada uno pueda descubrir también el modo de ayudar, de colaborar. La oración siempre es un cauce y es una manera acertadísima, necesaria, útil. Pero lógicamente, si una persona tiene esta inquietud, puede ponerse en contacto. Hay muchas instituciones en la vida de la Iglesia, muchas organizaciones, para poder llevar a cabo un tipo de colaboración del tipo que sea. Taiwán es una partecita pequeña de la Iglesia, pero una parte importante, y los taiwaneses lo saben. Por eso verdaderamente me parece importante que, acordándonos también de ellos, tengamos por seguro que ellos también nos tienen muy presentes, pues, a toda la Iglesia en el mundo entero. Don Esteban, el nombre chino se me ha ido. Chiu Shenfu. Muchas gracias, Chon Xuanfu, por haber estado aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Ha sido para mí también un placer poder compartir esta experiencia de Taiwán en este programa. Y también muchas gracias a ustedes, queridos amigos, por haber compartido este tiempo, este programa con nosotros, donde Dios llora. Si ustedes tienen preguntas, desean hacer cualquier sugerencia o quieren ayudar a la Iglesia necesitada o que sufre en cualquier parte del mundo, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final en su pantalla. Hasta la próxima semana.